crónicas. Déjame ver una cosita aquí. Ok. A ver, las leucemias crónicas, ayer más o menos las mencionamos así por encimita, hoy las vamos a ver un poco más específico. Incluye las dos categorías que están ahí señaladas, la leucemia amiloide crónica, que como probablemente no sé si era una clase de neoplasias mieloproliferativas crónicas, pertenece a ese grupo de enfermedades junto con la policitemia vera, la trombocitosis esencial y la mielofibrosis. Mencionaremos también más adelante en el diagnóstico diferencial. Y también está la leucemia linfoide crónica. Y al final hablaremos algunas cuantas cositas ahí de la leucemia de células peludas también. Bueno, ayer vimos un poco de los parámetros, de las cosas que serían para diferenciar una leucemia aguda de una crónica, repitiéndolas, hoy está la clínica. Ayer vimos que los pacientes con leucemias agudas tienen enfermedades que son muy agresivas, son rápidas en el tiempo y por tanto también acaban con la vida del paciente rápido, por eso la sobrevida que ustedes ven abajo. Mientras que las crónicas son, como la palabra lo dice, más crónicas, van más lentas, muchos pacientes, 40-50% más o menos, inclusive se presentan asintomáticos. Y otra característica bien importante que vimos ayer es la presencia de blastos, más de 20%, de acuerdo al criterio de la Organización Mundial de la Salud, excepto para la leucemia amiloide aguda, que hablamos que podía variar dependiendo de si tenía o no características citogenéticas definitorias de leucemia amiloide aguda. Vamos a utilizar dos casos que, si los ven, son bastante parecidos. El paciente de la izquierda es un poquito más joven que el de la derecha. Y ambos pacientes, si lo ven, bueno, el de la izquierda no tiene realmente síntomas, está prácticamente asintomático. Pero a ese paciente le encontraron en una evaluación de rutina unos glóbulos blancos en 73.600, a expensas de granulocitos, como lo ven aquí, o sea, tenía neutrofilia, tenía eosinofilia, tenía basofilia. Además de eso, las plaquetas estaban un poquito altas y al examen físico tenía esplenomegalia. El paciente a la derecha es un señor ya un poco más mayor, adulto mayor, tenía varios antecedentes médicos y básicamente lo habían llevado por decadencia, poco apetito y estaba teniendo también fiebre vespertina. Tenía visceromegalia y este paciente tenía anemia de 10 gramos, también tenía los glóbulos blancos muy altos, 93.000, pero en este caso, si lo ven, era a expensa del linfocito y los neutrófilos estaban más bien bajos y las plaquetas estaban bajas, ¿no? Así que evidentemente el paciente de la izquierda tiene un desorden, un trastorno de la serie mieloide y el de la derecha tiene un trastorno de serie linfoide. Sí es importante que ustedes recuerden, ¿verdad?, que el diagnóstico diferencial de estas enfermedades en general está dentro de las leucocitosis. Las leucocitosis pueden ser, es bien importante también que cuando estén evaluando una leucocitosis, sepan a expensa de qué es, de neutrófilos, monocitos, sinófilos, linfocitos, eso es bien importante. Así que son múltiples las enfermedades que te pueden causar neutrofilia, monocitosis, eosinofilia, linfocitosis, como ven ahí, de entidades malas, o sea, malignas, hasta enfermedades inmunes o otro tipo de enfermedades no malas, como por ejemplo infecciones, ¿no? Así que la neoplasia que estamos viendo hoy, en este caso específico ya la mieloide crónica, está dentro de la causa de neutrofilia, mientras que la linfocítica crónica está dentro de la causa de linfocitosis. Regresando al caso clínico, para ilustrar la leucemia mieloide crónica, el paciente, como vimos hace un ratito, pues es un paciente que fue diagnosticado o fue sintomático con visceromegalia y, de nuevo, tenía leucocitosis a expensa de granulocitos. Esta presentación de este paciente es muy típica de una leucemia mieloide crónica, o sea, prácticamente un 40% de los pacientes se presentan asintomáticos y son descubiertos de manera casual por un incremento de glóbulos blancos. Es una presentación muy, muy típica de esos pacientes. Y a veces uno tiene que echar para atrás y preguntarle al paciente, pero tú no te estabas sintiendo alguna molestia en el abdomen, no notabas que se te hinchaba el abdomen, no notabas que te llenabas con facilidad. Y muchos pacientes probablemente te van a contestar que sí, porque ellos
Para mucha gente la barriga llena no es un síntoma importante, qué sé yo, pero para nosotros con ese hemograma, para nosotros esto sí es importante porque esto puede significar que el paciente tenga, por ejemplo, el vaso grande y le esté obstruyendo mecánicamente la cámara gástrica o los intestinos, que recuerde tienen aire. Otros síntomas a veces también muy vagos son perdiendo peso, pero realmente la sospecha es mayormente porque estos pacientes están asintomáticos. Así que cuando usted ve a un paciente con una leucocitosis como esa y prácticamente en buen estado general, no piense en infecciones. O sea, nadie con una infección con semejante cantidad de glóbulos blancos va a estar y que, hola doctor, y que aquí estoy. O sea, no lo que suena infección, no sé, crónica, pero será algo difícil, difícil, difícil. La sospecha de laboratorio empieza también de nuevo por el hemograma, o sea, los leucocitos están aumentados, espesa de granulocitos, así que no se extrañen que haya, como vimos en este caso, eosinofilia y basofilia, porque los eosinófilos y los basófilos también son parte de los granulocitos. Así que este es el signo cardinal en el hemograma, leucocitosis con granulocitosis. Y estos pacientes tienen, además de esto, pueden tener anemia, algunos pueden tener la hemoglobina normal, o pueden acompañarse también de trombocitosis o inclusive trombocitopenia dependiendo del estadio. Pero de nuevo, el marco de referencia es la leucocitosis, es decir, estos pacientes con leucemia amiloide. Por tanto, un paciente que no tiene leucocitosis, no piense en leucemia amiloide crónica, al menos que tenga una fase muy avanzada. A diferencia de las leucemias agudas, como vimos ayer, el hemograma es muy variable. Puedes encontrar infinidad muchos hallazgos, ¿no? No hay uno típico. Aquí el hallazgo típico es el aumento de los leucocitos pensa los granulocitos. Y como es una enfermedad de rápido recambio celular, puede que te encuentres con pacientes con hiperuricemia o elevación de la lactato deshidrogenasa. El frotis de sangre periférica es muy típico y lo que observan aquí, si se dan cuenta, son células granulocíticas en distintas etapas de maduración. Por ahí hay unos blastos por ahí, promielos, mielos, metamielos, bandas segmentados. Es decir, aquí hay desviación a la izquierda de la serie granulocítica. Ahora, también puede haber desviación a la izquierda de la serie roja, lo que quiere decir que te puedes encontrar normoblastos en el frotis de sangre periférica. Aquí no lo hay, pero a lo que voy es que la desviación a la izquierda, la serie blanca, más la desviación a la izquierda, la serie roja, es lo que se denomina reacción leucoeritroblástica, un hallazgo morfológico muy típico, característico de la leucemia amiloide crónica. Pero si hay basófilos, lo ven, aquí hay uno, aquí está el otro, ¿verdad? Este pudiera ser inclusive otro, que quizás en la foto no se ve bien, pero tiene aumento de los basófilos. La guía de NCCN, cuando la sospecha de leucemia amiloide crónica es bastante alta, como el paciente que estamos presentando, recomienda la realización de un aspirado biopsia de médula ósea, del cual vamos a obtener citogenética convencional y también se pueden hacer estudios de PCR cuantitativo en búsqueda de las alteraciones genéticas que vamos a ver, la alteración genética característica que vamos a ver más adelante. Además de eso, sobre todo si el paciente va a empezar un tratamiento, un trasplante, se recomienda para aparte de tratamiento, estar seguro que no sea portador de alguna hepatitis, una cuestión de esta, porque entonces esos pacientes también a veces nos ponen en jaque con estos antecedentes infecciosos. La parte de biopsia, en el aspirado lo que voy a ver es, igual que en la biopsia, voy a ver que la celularidad está aumentada y voy a ver más o menos los mismos hallazgos que veo en sangre periférica, es decir, desviación a la izquierda de la serie granulocítica con aumento de basófilos o sinófilos. ¿Sí? Aquí hay predominantemente hiperplasia granulocítica, es decir, una relación mieloide-eritroide mayor de 3:1, porque hay mayor proporción de células granulocíticas con respecto a eritrocitos, a eritroides. Se pueden observar en la biopsia neutrófilos inmaduros en áreas paratraveculares, los maduros en áreas intertraveculares. Hay reducción de islotes eritroides en número y tamaño, megacariocitos, puede haber megacaricitos pequeños, pueden haber células de puede haber aumento de fibrosis reticulina y vascularidad, lo cual a veces también confunde con la mielofibrosis, que recuerden que es parte del diagnóstico diferencial dentro de las neoplasias mieloproliferativas crónicas, a la cual pertenece la leucemia amiloide crónica. Así que muchos de estos hallazgos realmente no son típicos porque los puedes encontrar en otras patologías, por ejemplo, megacariocitos pequeños, lo puedes encontrar también en síndrome mielodisplásico.
Así que la patología realmente es una herramienta que es necesaria, pero no te da realmente un hallazgo característico típico como para pensar que por este solo criterio haces el diagnóstico. Pero sí es importante, como lo ven acá abajo, porque para establecer la fase de la enfermedad. La leucemia amiloide crónica tiene tres fases. Fase crónica, que es la inicial, que es la que se presenta en la mayoría de los pacientes, más del 80% de los pacientes se presentan en fase crónica. Y después vamos a ver más adelante las otras dos fases, que son la fase acelerada, que es la fase intermedia, y la fase plástica, que hay que provenir de otros procesos previos, como por ejemplo un mielodisplásico, y evidentemente ahora ya lo saben, una mieloide crónica transformada. El diagnóstico definitivo hay que demostrar la presencia de la alteración cromosómica típica, que es el cromosoma de Filadelfia, que ayer lo vimos, descrito inicialmente en 1960 por Nobel y Hungerford en Filadelfia. Ellos vieron un cromosoma 22 más pequeño, pero 13 años más tarde, Janet Rowley y colaboradores se dieron cuenta que era el resultado de una translocación entre dos cromosomas, el 9 con el 22. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud con respecto a las neoplasias mieloproliferativas crónicas no ha cambiado mucho con respecto a la del 2016 y como habíamos mencionado al principio de esta charla, la leucemia mieloide en conjunto con la leucemia neutrofílica crónica, la policitemia vera, la mielofibrosis primaria en sus distintas fases. Esto se lo va a conversar creo que el doctor Fernando Díaz, si no es que ya le dio la clase, la trombocitemia o trombocitosis esencial, la leucemia eosinofílica crónica, y hay síndromes mieloproliferativos no clasificables, inclusive a veces hay también categorías recientes señaladas como son las neoplasias mielodisplásicas mieloproliferativas, que son difíciles, ¿verdad? A veces de diferenciar. Y está también a este grupo, pertenece a este grupo de enfermedades, las mastocitosis, que son bien raras. Específicamente la leucemia amiloide crónica es una enfermedad también de adultos mayores, es decir, se ve por arriba de los 60 años, por tanto es difícil pensar que un adolescente tenga una amiloide crónica. Lo he escuchado, no soy pediatra, pero lo he escuchado que sí se puede dar, pero lo importante que sepan es que esto es una enfermedad de adultos mayores, pero también se puede ver de nuevo en gente un poco más joven, ¿no? Es una leucemia no tan frecuente, pero tampoco tan rara, 15-20% de la leucemia de los adultos, con una incidencia de 1 a 2 casos por 100.000 y tiene un leve predominio en hombres. Hay algunos factores de riesgo, por ejemplo, de luego las explosiones de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Me imagino que fueron a ver la película de Oppenheimer, ¿verdad? Espero que la hayan visto. Aparte de la belleza de la física cuántica, ¿no? Que es otro tema que me encanta. Después de esas explosiones, ¿verdad? Hubo un incremento de casos en Japón de leucemia amiloide crónica. Muy recientemente han habido artículos bien interesantes que relacionan la obesidad con el desarrollo de leucemia amiloide crónica y en algunos casos, ¿verdad? Puede haber también pacientes que te digan, sí, porque yo tuve un familiar que tuvo una leucemia amiloide crónica, pero todavía está un poco en duda y ha sido difícil demostrar realmente todavía una asociación hereditaria. Hemos visto también con el paso del tiempo que hay una prevalencia en aumento, pero eso se debe, recuerda que prevalencia es la acumulación de casos nuevos y viejos. Por tanto, la prevalencia, el aumento de la prevalencia se ha debido no al aumento de la incidencia, sino al aumento de los casos viejos. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver más adelante, con las nuevas terapias los pacientes están viviendo más, o sea, que están inclusive curándose de esta enfermedad. Por tanto, los casos viejos se están acumulando poco a poco en el tiempo gracias a las terapias que damos hoy día. Las leucémicas STEM, las células hematopoéticas STEM, se caracterizan porque por citometría de flujo son CD34 positivas. Y se caracteriza, como hemos visto, por 4 cosas. Leucocitosis, es decir, aumento de leucocitos, expensas de granulocitos, por esplenomegalia, o sea, aumento del vaso, más del 70% de los pacientes tienen esplenomegalia. Por tanto, no es lo mismo una leucocitosis sin esplenomegalia que una leucocitosis con esplenomegalia. La progresión en fase, ya mencionamos que tiene 3 fases, la fase crónica, que es la mayoría se presentan los pacientes, y están las otras 2 fases más avanzadas, que son la fase acelerada y la fase plástica, que es la fase terminal. Y aparte de eso, el cromosoma de Filadelfia, que ya también lo hemos descrito.
El cromosoma de Filadelfia, como ya hemos hablado, pues es una translocación entre dos cromosomas, el cromosoma 9 con el cromosoma 22, es decir, un pedazo del 9 se va al 22 y un pedazo del 22 se va al 9. Eso es lo que tienen aquí señalado en la diapositiva. Aquí está el cromosoma 22, si lo ven aquí un poquito más grande que su contraparte normal, porque aquí hay un pedazo que es el segmento este del brazo largo del cromosoma 22 que se rompe y se trasloca al cromosoma 9. Y del 9 como lo ven aquí, fundamentalmente esta translocación fusiona dos genes, por tanto crea de nuevo un gen quimérico, como lo mencionamos ayer. En este caso el gen quimérico es el BCR-ABL, también hay ABL-BCR, que es la contraparte, pero el fisiopatológicamente involucrado es el BCR-ABL, que es el que equivale al cromosoma de Filadelfia. El otro, realmente han habido muchos estudios tratando de ver si tiene o no tiene un significado y no sé, realmente no se ha encontrado una, una asociación en ese sentido. Hace unos años hubo algo de eso, pero realmente perdió valor con las nuevas terapias. Por tanto, es BCR-ABL el que nos interesa. Estos son dos genes que normalmente producen dos proteínas que normalmente tienen una función en la célula. Por ejemplo, el ABL es una proteína que actúa como un shuttle, va del citoplasma al núcleo, del núcleo al citoplasma, regresa haciendo muchas funciones. Y lo otro importante de esta diapositiva es que ustedes ven que siempre el sitio de ruptura en el ABL es igual. Se rompe en este segmento que ven aquí en BCR, puede ocurrir en distintos segmentos. La mayoría ocurre en el segmento, lo que se llama el Major Break Cluster Region, que incluye estas regiones que están señaladas aquí. Y ya la minoría de ellos ocurre en el Minor Break Cluster Region, el Micro Break Cluster Region. Acá abajo están los transcriptos resultantes de la fusión de estos dos genes, ¿verdad? Aquí están bueno, ya estas denominaciones también cambiaron, pero siguen siendo válidas para ustedes para explicárselo, pero si lo ven aquí, ¿verdad? El transcripto del ABL siempre es el mismo porque, como dije, la ruptura ocurre en el mismo lugar. Lo que cambia es el transcripto, en el transcripto es el BCR porque las rupturas ocurren en distintos sitios. Y a su vez esto va a generar, por ejemplo, una proteína P210. La ruptura a nivel del micro break cluster region va a ser la más grande y si lo ven aquí, aquí está por qué. Va a generar una proteína de 230 kilodalton, mientras que el minor break cluster region va a originar una proteína de 190. Ahora, creo que ayer lo mencionaba, el linfoide aguda, también te podrías encontrar casos con cromosomas de Filadelfia positivo, e inclusive hay muy poquitos pacientes, pero los hay, con leucemia mieloide aguda, que también pueden tener cromosomas de Filadelfia positivo. Y aparte de eso, los pacientes con leucemia neutrofílica crónica, yo en mi vida he visto uno, yo todavía no he visto ninguna todavía, por eso pongo aquí en signo de interrogación, porque es una cuestión bastante rara, pero bueno, está descrito molecularmente y algunos casos clínicos también. Pero ciertamente, como lo ven aquí, la enfermedad que característicamente es positiva para el cromosoma de Filadelfia es la leucemia mieloide crónica, que produce el transcripto P210, la proteína P210. En cambio, en la leucemia linfoide te puedes encontrar en distribuido de igual cantidad una P290 o una P210. Así que, como ven, hay una relación entre el genotipo, el fenotipo y el transcripto. ¿Qué es lo que hace normalmente el ABL? El ABL significa Abelson, que este gen fue escrito inicialmente en ratones. Esta proteína tiene un dominio de tirosina, ¿verdad? Que fosforilado es lo que permite los segundos residuos de tirosina de los segundos mensajeros, ¿verdad? O sea que la función tirosina sinasa, que es una enzima que lo que hace de nuevo es fosforilar los residuos de tirosina a los segundos mensajeros, está dado por el ABL y no por el BCR. Lo que ocurre es que la fusión de estos dos genes, el BCR con el ABL, crea nuevamente una proteína quimérica. Por tanto, esas dos proteínas ya no están haciendo su función normal en la célula. Y normalmente esta proteína BCR
se ubica sobre todo a nivel del citoplasma, un poquito por debajo de la cara interna de la membrana celular, y desde ahí puede enviar señales, o sea, fosforilar a los segundos mensajeros en cadena, en cascada, hasta abajo como se ve en la diapositiva, es decir, entra el ATP fosforila el residuo de tirosina sinasa, y esta a su vez pasa el relevo al siguiente, y eso va llegando hasta el núcleo de la célula, donde ocurre entonces la señalización y la transcripción de genes que tienen y apoptosis. Y aquí están todas las vías que puede seguir esa fosforilación, es decir, hay una multiplicidad, ¿verdad?, de proteínas que pueden ser fosforiladas por esta misma proteína quimérica BCR-ABL, es decir, puede tomar distintas rutas y llegar al núcleo, inclusive también entorpecer la cascada de caspasa, o sea, la apoptosis mediada a nivel de la mitocondria, ¿verdad? Hay varias proteínas, como lo ven aquí, que pueden causar. Y esto es lo que explica por qué estos pacientes tienen, por ejemplo, liberación prematura, ¿verdad? Por ejemplo, de promielos, mielos, metamielos, blastos inclusive, que son células que normalmente deben estar en la médula, ¿verdad? Por trastornos de adhesión, esas células escapan a la sangre periférica. Igualmente, dentro de la médula ocurre una gran proliferación, porque estas vías también tienen que ver con proliferación, y también hay muchas de estas vías, o algunas de estas vías, mejor dicho, solo que explica por qué estos pacientes poco a poco en el tiempo se van transformando, es decir, van pasando de una fase a una fase plástica. Por tanto, la razón para tratar a estos pacientes, ¿verdad? Y la razón precisamente para disminuir el riesgo de transformación a leucemia aguda, porque como veremos más adelante pone en riesgo a su vez el pronóstico, la sobrevida global, fue la creación de un medicamento, ¿verdad? De los inhibidores de tirosina sinasa, que como les explicaba ayer, este medicamento pudo ser desarrollado porque se supo en la década de los 90 la estructura cristalina de la proteína BCR-ABL, que vista de la parte de adelante, ¿verdad? El sitio de fosforilación tiene un grupo miristoilo que visto en la parte de atrás, este que corresponde aquí, y esto que está aquí en oscuro, ¿verdad? Es el sitio donde entra el ATP. Esta que está aquí precisamente es la molécula imatinib, que es la que va a entrar por aquí para inhibir la llegada del ATP, es decir, es un competidor del ATP. De manera de que si tú inhibes el medicamento, entra en ese groove, en esa cueva ahí, ¿verdad? Y entorpece la entrada del ATP, entonces evidentemente la célula no va a poder mandar señales a los segundos mensajeros y por tanto no van a llegar las señales al núcleo y por tanto no van a haber trastornos de diferenciación y al final la célula cancerosa va a morir por apoptosis, que es el mecanismo final como mueren esas células. Algo interesante, ¿verdad?, de esto y bonito es que la leucemia mieloide crónica es quizá la enfermedad que ha servido de base no solo para entender la genética de otros tumores, inclusive los tumores, ya vamos hoy día por la década después del 2015, por una enfermedad que se puede curar. Y eso es gracias al desarrollo de estas terapias como el imatinib, los inhibidores de tirosina sinasa. Es decir, con el tiempo, en la década de los 60 hasta la actualidad, hemos pasado a tratamientos paliativos curativos. Por tanto, antes, mitad de los años 80, los pacientes no se curaban. Se me pasó a decir también importante que si yo no trato a estos pacientes, la sobrevida más o menos global de estos pacientes es 5 años sin tratamiento, porque ese es el tiempo que tardan más o menos en progresar de fase crónica a fase acelerada a fase blástica. Puede ser que un paciente tarde, por ejemplo, 3 años en fase crónica, lo usual, sin trazar 1 año y medio en fase acelerada y ya la última etapa, la fase blástica, que es de 6 meses, que como vimos ayer, las leucemias agudas difícilmente pasan de meses. Así que anteriormente, por ejemplo, en estas décadas se tenía fósforo, quitar el vaso. Después unos estudios interesantes con busulfán, algunos estudios alemanes. Después vino también otros estudios alemanes con hidroxiurea que mejoraron, por lo menos lograron que los pacientes quedaran en fase crónica hasta 5 años, que era ya bastantito, 2 años más de lo que usualmente tenían sin tratamiento. Pero ya después de eso entró el trasplante de médula ósea o trasplante de células hematopoyéticas, que fue la primera forma de terapia con carácter curativo.
Después apareció el interferón solo o combinado con quimioterapia, por ejemplo, Aracé, que se convirtió en la terapia de elección para aquellos pacientes que no eran candidatos para trasplante de médula ósea o de célula hematopoética. Y ya en la década de los 90, con lo que menciona, se pudieron empezar a idear medicamentos que inhibieran la actividad tirosina sinasa del BCR-ABL. Y aquí está la sobrevida, si lo vemos, aquí está la sobrevida en los años 70, en los años 80, en los años 91 a 2000, y miren por cuánto anda la sobrevida global, o sea, la proporción de pacientes vivos a 6 años está por 92%. Por lo tanto, de nuevo, esto es lo que explica por qué estos pacientes, pero la prevalencia de esta enfermedad está llegando, o sea, está aumentando, se está acumulando, porque los pacientes están viviendo más con estas terapias. Igual como vimos ahí en la leucemia mieloide aguda y linfoide aguda, ¿verdad? Todas estas enfermedades tienen escalas de riesgo. En mieloide crónica se puede usar la escala de Euto, la de Euro, y quizá todavía una válida, que es la más viejita de todas, que se creó con el interferón, en la década del interferón, es la escala de Sokal, que todavía sigue siendo válida. Es decir, esto me sirve para pronosticar, porque recuerden, no todos los pacientes se comportan igual, y a pesar de que todos tienen el cromosoma de Filadelfia positivo, puede distinta, porque puede ser que tengan otras alteraciones genéticas que acompañan al cromosoma de Filadelfia, y eso hace, ¿verdad?, que el comportamiento de la enfermedad sea distinto. Pues las escalas estas que le estoy mencionando sirven para saber, por ejemplo, con quién de repente puedo decidir usar un inhibidor de segunda generación, de tercera generación, o decir, oye, mira, tú sabes que con imatinib tu chance no es 92%, un poco menos, 85, 80%, porque tienes un Sokal alto, por ejemplo. Ok, las últimas dos fases de la enfermedad son la fase acelerada y la fase blástica. De los criterios aceptados hoy día para definir fase acelerada, que dicho sea paso, si lo ves aquí no están muy claros, ¿verdad? Pueden discrepar. Están los del MD Anderson, que es un hospital muy famoso en Estados Unidos, en Houston, Texas. Está la escala de Sokal y está la escala de la Organización Mundial de la Salud. Quizás una de las más utilizadas, quizás de repente pienso yo que la más objetiva será la Organización Mundial de la Salud, porque esto es una escala de repente hay muchos detractores que dicen, no, esa escala es un solo hospital, yo voy a usar una escala que haya sido más generalizada de varios hospitales y no una escala de un hospital que dicen que tienen la mejor experiencia. Bueno, la tienen, ¿no? Por mencionarlo. Ok, ¿por qué es importante tratar a los pacientes en fase crónica y no permitir que avance? Porque si un paciente avanza de fase crónica a fase acelerada y peor aún de fase acelerada a fase blástica, la sobrevida media de estos pacientes es muy pobre, como lo ven aquí, apenas 10.5 meses. Por tanto, estos pacientes del momento del diagnóstico hay que tratarlos, no se pueden dejar sin tratamiento, y la terapia de elección, como hemos visto, son los inhibidores de tirosina sinasa, que hoy día está, por ejemplo, la primera generación fue el imatinib, están los de segunda generación, que es nilotinib, dasatinib o bosutinib, y están ahora ya los de tercera generación, ponatinib, perdón, y ya salió otro ahorita, que los inhibidores de tirosina sinasa que tenemos disponibles en el mercado. ¿Alguna pregunta aquí con mieloide crónica? Más que nada, lo último del tratamiento es, como uno dice, en esta área es más accesible, ¿son accesibles al paciente o son caritos, como quien dice? Bueno, doctor, eso es una pregunta que a mí a veces no me gusta hacerla, no me gusta que me la hagan no por ti, sino porque es un poco incómoda, ¿no? Pero bueno, te lo voy a contestar con la realidad. Las terapias aquí están disponibles, pero mira, este país es muy injusto. Te voy a devolver la pregunta haciéndolo así. ¿Tú crees realmente que tú no crees que este país, aquí son dos países? Es decir, aquí hay un Panamá no sé, de Todo depende de la administración. bueno, la parte pública no importa la administración. Bueno, yo soy más viejo que tú y yo he vivido todas las épocas aquí de la dictadura militar, y aquí ninguna administración ha servido para nada. Yo no sé si ustedes, alguno de ustedes, familia político,
no me interesa, pero es la realidad. O sea, aquí los hospitales públicos nunca han servido para nada, porque, o sea, sí han servido, pero no han servido, porque, por ejemplo, esto que estás hablando, que me incomoda hablarlo, porque no me gusta hablarlo, porque es una parte social, ¿verdad? No es posible que yo no pueda ofrecerle estas terapias a los pacientes del sistema público, ¿verdad? Porque a los otros pacientes sí se lo puedo ofrecer. O sea, inclusive los pacientes que tienen acceso les cuesta mucho dinero. En Estados Unidos, hace unos años atrás, hubo, precisamente por los investigadores de estos medicamentos, en Estados Unidos empezaron a aceptar, por presión de los propios investigadores y que las farmacéuticas llevan muchos años por sus investigaciones, que no está mal, pero digo, también tienen que tener un punto de determinación, ¿no? Los mismos investigadores se opusieron y la FDA, tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿cómo se llama? Aceptado varios genéricos también. Así que los genéricos de ellos son de buena marca, los de nosotros no son de buena marca, doctor. Te disculpe que se lo diga, pero es la realidad. Ya que preguntó la realidad, bueno, ahí va tu respuesta. Es la realidad. Gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. La otra enfermedad que se parece mucho a la mieloide crónica, linfocítica crónica. Estos son pacientes también de mayor edad y el caso clínico es bastante típico porque de nuevo es un paciente de mayor edad, pero este sí estaba sintomático. Este tenía fiebre, que podía de repente considerarlo como un síntoma B, y aparte de eso estaba decaído, el típico señor de mayor edad que no quiere comer y tenía varios antecedentes médicos. Pero en este caso tenía anemia y trombocitopenia. El otro paciente tenía realmente las plaquetas altas. Y este paciente también tiene, igual que el otro, leucocitosis, pero la leucocitosis es expensa de linfocitos. Estos pacientes también, gran parte de ellos pueden presentarse asintomáticos, igual más o menos un 40% de los pacientes, pero pueden tener en ocasiones también un poco más frecuente que en mieloide crónica síntomas B. ¿Qué son síntomas B? Los tres que están señalados aquí: fiebre, sobre todo vespertina, pérdida de peso de más el día nocturno. También pueden tener, por ejemplo, venir la enfermedad o la dolencia principal puede ser porque le notaron o se notaron un aumento de un ganglio a nivel del cuello, o de repente también puede ser que vayan por aumento de ganglio en el cuello y tengan el examen, el doctor lo examina y le encuentra que tiene el hígado grande y el vaso grande. O pueden venir con infecciones recurrentes porque, si se dan cuenta, este paciente tiene también, ¿qué cosa? Neutropenia, o sea, de estos 96.000 glóbulos blancos, casi todos son linfocitos, por tanto, no tiene neutrófilos, por tanto, no tiene células que son importantes para la inmunidad natural, que es la inmunidad a corto plazo, la que nos defiende de cualquier cosa inmediata que entre a nuestro cuerpo, que son los neutrófilos. Recuerden que la inmunidad se divide en inmunidad natural y en inmunidad adaptativa, que es dada por el sistema inmune, los linfocitos B y los linfocitos T, pero este tipo de inmunidad tarda más tiempo natural, porque esta es inmediata, a esta pertenecen también las barreras. Así que estos pacientes tienen doble riesgo de infectarse, tanto por temas de inmunidad inmediata, natural, como de inmunidad ya a largo plazo, por ejemplo, adaptativa. Por eso es que estos pacientes pueden desarrollar, por ejemplo, infecciones en los pulmones, como neumonía, e inclusive también micosis cándida. He visto pacientes que tienen, por ejemplo, candidiasis oral o candidiasis a nivel de la piel, ¿verdad? Por la inmunosupresión también a la que están sometidos por la enfermedad. Desde el punto de vista del laboratorio, la sospecha es exactamente igual que el paciente con mieloide crónica. Es decir, aquí el denominador común también es leucocitosis, pero a diferencia de de la mieloide crónica, ¿verdad? Los linfocitos son los que están predominando.
y esta leucocitosis con linfocitosis absoluta, trombocitopenia. Estos pacientes, aparte de eso, también pueden tener elevación de la lactato deshidrogenasa, pueden tener hipogamaglobulinemia, porque algunos de estos pacientes tienden a producir poblaciones monoclonales de linfocitos B que te van a producir un solo tipo de gamaglobulina o de anticuerpo, por decirlo de una manera. Y en el frotis de sangre periférica, que es donde prácticamente está el diagnóstico, ¿verdad? Lo que voy a observar son linfocitos maduros. Linfocitos maduros son aquellos que son pequeños y con una cromatina densa, es decir, igual que la cualquier persona normal. ¿Qué es este frotis que está aquí? Si yo veo esto, yo digo, wow, bueno, estos linfocitos parecen normales, estos no parecen blastos, aunque a veces es difícil definitivamente a veces hacer la diferenciación, pero los ven que la cromatina es bastante densa, poco citoplasma y el núcleo es bastante bien regular, es decir, no tiene entorno del núcleo. Aparte de eso, no sé si lo ven allá, pero pues deben verlo. Están estos dos imágenes que están aquí, que a veces las confunden con artefactos. Estos son los llamados cuerpos de Gomper. Los cuerpos de Gomper o smudge cells, que le llaman en inglés, son cuando uno hace el frotis, estos linfocitos se revientan y producen estas imágenes. Esto es muy típico también de un frotis de sangre periférica de un paciente con leucemia linfocítica crónica. Pueden haber pacientes también que a veces de repente tengan prolinfocitos, además de los linfocitos, y puede ser que esté ante un paciente que tenga una leucemia linfocítica crónica en transformación a prolinfocitos. También pueden haber, por ejemplo, patologías que hagan simular, como vamos a ver al final la última, que tienen pelitos o irregularidades en el núcleo, ¿verdad? Como un poco lo que está acá arriba, por ejemplo, mantle cell linfoma, que también es parte del diagnóstico diferencial de la leucemia linfocítica crónica. ¿Qué necesito para hacer el diagnóstico? Ya hoy día la médula ósea al aspirado no es necesario porque no va a cambiar mucho el pronóstico porque las cosas desde el punto de vista pronóstico en LLC han ido por otro lado y las técnicas utilizadas para pronóstico, ¿verdad? Se pueden hacer de sangre periférica y no de médula ósea. Por tanto, lo requerido mínimo para hacer el diagnóstico es demostrar la clonalidad de los linfocitos B por medio de citometría de flujo, que recuerden, citometría, como la palabra lo dice, citometría, medida de células, se hace, por ejemplo, en sangre periférica, o sea, donde hay células sueltas, ¿no? Sangre periférica, líquido acítico, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, etc. En cambio, si yo traigo un fragmento de hueso, un fragmento de ganglio, un fragmento de tejido, el equivalente a la citometría de flujo en tejido es la inmunohistoquímica. Y estos son los marcadores, pues que también lo vamos a ver un poquito más adelante, que hacen el diagnóstico de leucemia linfocítica crónica. Ayer todos los tumores, todos los cánceres hoy día son considerados enfermedades genéticas y como genéticas que son, van a tener alteraciones genéticas. A diferencia de la leucemia mieloide crónica, la leucemia linfocítica crónica no tiene una alteración genética única, pues de hecho tiene la fisiopatología genética es mucho más complicada que la leucemia mieloide crónica, que es un gen, un fenotipo. En este caso, aquí son varios alteraciones que están influyendo en el comportamiento maligno de la enfermedad. Los criterios de la Organización Mundial de la Salud aceptados para el diagnóstico son los dos que están aquí. Tienes que tener linfocitosis absoluta mayor de 5.000. Recordando, la linfocitosis absoluta se obtiene multiplicando el porcentaje de linfocitos, ¿verdad? Por el total. Por ejemplo, si fuera, vamos a decir que tiene 20.000 glóbulos blancos y el 90% son linfocitos, bueno, 0.9 por 20, eso te da 18.000, o sea, que es éxito. Así que ese paciente se sobrepasa el criterio mínimo de 5.000. Pero además de eso hay que demostrar clonalidad de linfocitos B, ¿verdad? Y esa clonalidad de linfocitos B, como mencioné, se puede demostrar ya sea en sangre periférica, en ganglio médula ósea, utilizando, ¿verdad? Estas técnicas que están aquí, de las cuales las más importantes son la citometría de flujo en sangre periférica o la inmunohistoquímica en tejido.
Esta tecnología lo que nos va a decir, porque son más precisas, nos va a decir la estirpe del linfocito, si es linfocito B o es un linfocito T. Y además de eso, en el caso del linfoma, que más adelante yo estoy seguro que le van a hablar del linfoma, les explicarán que la inmunohistoquímica sirve para definir el subtipo del linfoma. El patrón de hematoxilina de eosina, si es un ganglio, todavía sigue siendo válido porque nos puede decir si es un patrón difuso o folicular. En el caso de la linfocítica crónica, como vamos a ver, se pierde prácticamente todo el patrón folicular. Y en el caso de la linfocítica crónica, el tamaño de los linfocitos pertenece a linfocitos pequeños, como vimos en la diapositiva del frote de sangre periférica, son linfocitos pequeños. Y en la parte pronóstica, ¿verdad? De estas muestras puedo hacer de nuevo estudios de citogenética convencional o estudios de citogenética por FISH, que hablamos algo de eso ayer, y de PCR también podemos hacer. El diagnóstico diferencial de la linfocítica crónica incluye todas estas patologías que están señaladas aquí a mano izquierda. Todas estas patologías son de linfocitos pequeños. Está la leucemia linfocítica crónica, mantle cell linfoma, linfoma folicular, marginal zone linfoma, linfoma de la zona marginal, leucemia de células peludas, que la vamos a ver en la siguiente parte, la variante de la leucemia de células peludas, la macroanemia de Waldenström y la leucemia prolinfocítica B, son básicamente el diagnóstico diferencial. Y los marcadores que son útiles para hacer la diferencia de cada uno de ellos están estos que están a 23, 10, 25, 103, 200 e inmunoglobulina de superficie. No se asusten, aunque si se portan mal, se los pregunto en el examen, les pregunto esta tablita, ¿verdad, profesora? Vamos a ponerle esta tablita ahí para que, ¿verdad? Pero si se portan bien, no le pongo nada, no le pongo todo eso, porque la verdad que es difícil. Pero lo importante aquí, ¿verdad?, es que la marcación diagnóstica de leucemia linfocítica crónica es que esos linfocitos son CD5 positivo y CD23 positivo. Quiero anotar también, aprovechando esto, que la leucemia linfocítica crónica, hoy día, anteriormente había B y T, la categoría T la eliminaron. Así que cuando ustedes escuchen leucemia linfocítica crónica, estamos hablando de una patología B. Pero también es importante mencionar que el marcador CD5 no es un marcador del linfocito B, es un marcador normal del linfocito T. Por eso es que esto es una célula aberrante, porque ¿cómo así que un linfocito B tiene un marcador de un linfocito T? Eso no es posible. Por eso es que esta marcación es aberrante, anormal. Y el diagnóstico se va a establecer por linfocitosis absoluta y demostrando que los linfocitos B que estoy viendo en sangre periférica son CD5 positivo, CD23 positivo, es decir, tienen marcadores PAN-B positivo como CD19, CD20, CD23, como lo mencionamos ayer. Yo sé que probablemente ustedes me van a preguntar, ¿verdad? Doctor, ¿y la leucemia linfoide aguda como la mieloide crónica se puede transformar a leucemia linfoide aguda? La respuesta es no, porque la leucemia linfocítica crónica no pertenece a las neoplasias de la Organización Mundial de la Salud y de acuerdo fisiopatológicamente no sale de la etapa de maduración en médula ósea. De las enfermedades que salen de esta etapa de los linfocitos en la etapa de diferenciación y maduración en médula ósea son las leucemias agudas. Por tanto, estos pacientes, la célula de origen se supone que es una célula madura, es decir, ya maduró hacia estas etapas. Se postula que puede estar el origen de todas estas patologías que pertenecen a los linfocitos B maduros, incluyendo la leucemia linfocítica crónica. Por tanto, tú no vas a encontrar un paciente que se va a transformar en leucemia linfoide aguda. Vas a encontrar un paciente que se puede transformar, como lo veremos más adelante, a alguno de estos linfomas que están señalados aquí en la parte de abajo. Como mencionaba, si yo hago una biopsia de ganglio, no sé si lo notan, pero prácticamente se ha perdido la arquitectura normal del ganglio. Apenas, pero prácticamente se ha perdido la arquitectura normal del ganglio y más viéndolo en el microscopio a bajo poder, ¿verdad? Aquí están, bueno, ya esto es el patólogo realmente el que lo ve, pero si lo ven, casi todos son puntitos azules, linfocitos pequeños que se ven ahí, ¿no?
En cuanto a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, bueno, se van a sorprender, pero la leucemia linfocítica crónica pertenece a los linfomas de células B, pero de células maduras, como acabo de mencionar. Y yo sé que ayer un estudiante me preguntó, ¿verdad?, algo relacionado y le contesté con esto y le contesté que también en la leucemia linfocítica crónica, la clasificación de la Organización Mundial de la Salud pone leucemia linfocítica crónica B/linfoma de linfocitos pequeños, es decir, son la misma entidad, nada más que con distintos fenotipos. Es decir, la leucemia linfocítica crónica es la fase leucémica del linfoma de linfocitos pequeños y el linfoma de linfocitos pequeños es la fase linfomatosa. Presentan con compromiso de sangre periférica. Estos no tienen compromiso de sangre periférica. Estos tienen, además del compromiso de sangre periférica, pueden tener compromiso ganglionar, pero estos pacientes no tienen compromiso de sangre periférica, pero tienen compromiso ganglionar o inclusive hepatoesplenomegalia. ¿Me expliqué con eso? Un silencio magistral. Yo creo que están dormidos. Voy a tener que preguntar aquí al azar. Ahora tuviera la lista para preguntar aquí, porque nadie quiere preguntar nada ni contestar nada. No hay ninguna pregunta hasta aquí. Doctor, yo sí tengo una pregunta. Es sobre la hipogamaglobulinemia que usted mencionó que podría Ajá, buscarse en los ajá. laboratorios. Quería saber si eso se debe al marcar en estos linfocitos que son aberrantes, si eso podría explicar la hipogamaglobulinemia. No, realmente no tiene que ver con eso. Digo, de nuevo, los que rotan conmigo van a tener no sé si decir la suerte o bueno, la mala suerte, pues de que les voy a explicar más a fondo, un poquito más en detalle algunas cosas, ¿no? Pero tiene que ver un poco con el tipo de linfocito que genera la leucemia. Puede ser un linfocito que no entra en contacto antigénico. Pero bueno, eso ya es más inmunología que otra cosa. Pero no tiene que ver con la marcación CD5, doctora. No tiene que ver. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos. Entonces, esta leucemia característicamente es la más común en el hemisferio occidental, por tanto es difícil encontrar un asiático con una leucemia linfocítica crónica. Lo que sí es cierto es que si a una leucemia linfocítica crónica le da un asiático, el pronóstico es malísimo. La edad media, como mencioné, es una enfermedad de adultos mayores, la edad de diagnóstico pues setentamente más común en hombres, menos del 10% se presentan de manera nodal, que es lo que habíamos mencionado anteriormente, y aquí sí parece haber, ¿verdad?, también algunas evidencias de que puede haber alguna cuestión hereditaria, porque hay pacientes que sí tienen familiares con leucemia linfocítica crónica. Lo difícil es entenderla desde el punto de vista fisiopatológico. Como hemos dicho, todas estas enfermedades tienen anomalías, ¿cómo se llama?, genéticas. Por ejemplo, la leucemia linfocítica crónica no es la excepción. Tiene varias alteraciones citogenéticas paciente y también pueden tener mutaciones en genes, por ejemplo, de splicing o genes, por ejemplo, el NOTS1, que tiene que ver, este es un gen importante que decide, que le marca al linfocito en la médula ósea hacia dónde va a ir, si va a seguir hacia el linfocito B o si va a ir, se va a salir de la médula y va a ser un linfocito T. Pero además de eso también se hace complejo porque hay, ¿cómo se llama?, una asociación o asociación con otras células del sistema inmune y del microambiente, y pareciera que la mayoría de los casos pudieran venir de respuestas anormales inmunológicas a diferentes antígenos, ¿no? Lo que sí es cierto, como ven aquí abajo, ¿verdad?, es que esto es una enfermedad que va progresando poco a poco en el tiempo. De manera que cuando llegamos a esta etapa, la acumulación de linfocitos B maduros mayor de 5.000, ¿verdad?, que es lo que ya sería el criterio mínimo para considerar una leucemia linfocítica
linfocítica de etapas previas. Una muy común hoy día es lo que se llama el monoclonal B-cell linfocitosis, que el criterio es básicamente tener linfocitosis absoluta, pero menor de 5.000. Por tanto, este sería el equivalente. Yo no sé si ustedes dieron la clase de mieloma múltiple, pero esto sería una etapa, como quien dice, intermedia, ¿verdad? En el desarrollo de la enfermedad, o inicial, intermedia en el desarrollo de la enfermedad. Porque mieloma múltiple podría decir que equivaldría, por ejemplo, a la gamapatía monoclonal de origen incierto. O sea que cada vez entendemos más que cuando tenemos un paciente con un diagnóstico, ¿verdad?, ya de cáncer, ese paciente ha tenido que venir de etapas previas. Por eso es que, por ejemplo, en muchos cánceres, por ejemplo, cervicuterino, por ejemplo, cuando a una mujer le dicen que tiene un papanicolao con displasia, no significa que tenga cáncer, significa que tiene una etapa muy probablemente precancerosa, que es la displasia. Es igual que los síndromes mielodisplásicos. Los síndromes mielodisplásicos anteriormente, hace muchos años, y a veces yo me quedo con la duda también, son considerados etapas precancerosas, porque todos los síndromes mielodisplásicos, como vimos ayer, ¿verdad?, evolucionan a leucemia mieloide aguda. Eso va a depender de la categoría de riesgo. Pero lo que sí es cierto es que la Organización Mundial de la Salud ya lo considera un cáncer a los síndromes mielodisplásicos. Pero bueno, lo que ya sabemos hoy día que vienen de etapas previas que cada vez están mejor definidas. Bueno, yo creo que esto es un poquito más de lo mismo de lo que habíamos mencionado, el origen celular y las etapas de diferenciación maduración del linfocito B. Recuerden que la leucemia linfocítica crónica genera etapas maduras y por eso no vas a encontrar realmente blasto ni transformación a blasto, sino transformación a otros tipos de enfermedades. Y acá abajo señalado para que lo tengan y lo sepan, ¿verdad? De repente también los que rotan acá conmigo, los que rotan en oncológico, probablemente en la verdad van a escuchar de medicamentos como rituximab o vinotuzumab, etcétera. Las terminaciones, esto ha cambiado, pero en general sigue siendo así. Las terminaciones te dicen el tipo de anticuerpo monoclonal que estás utilizando para terapéutica. Es decir, yo puedo utilizar anticuerpos de origen murino, quimérico, que es mezcla de ratón con humano, humanizado y 100% humanos, ¿no? Así que más o menos eso es una cosa también interesante para que lo tengan ahí de conocimiento general. Bueno, como hemos mencionado en otras enfermedades, básicamente también la leucemia linfocítica crónica tiene sus escalas de riesgo. Las más antiguas pero todavía válidas son las escalas de Raí y Binet, que son básicamente escalas basadas en hallazgos clínicos y en hallazgos de laboratorio. Igualmente tiene los estadios, mientras más altos, son de peor pronóstico o etapas más avanzadas de la enfermedad que las etapas iniciales. Y si lo vemos de acuerdo a sobrevida, ¿verdad?, para cada una de ellas le irá mejor a los pacientes que tengan un estadio de raíz 0,1 que un paciente que tenga un estado de raíz 1,2 o 3,4. Igualmente para Binet, le irá mejor o tendrá mejor pronóstico el paciente que tenga un Binet A que un paciente que tenga un Binet B o un Binet C. Pero hoy día se han agregado dos alteraciones que son de suma importancia para el pronóstico, que se hacen por secuenciación y las mutaciones de las cadenas pesadas. En su forma original, en su forma salvaje, que le llaman, si no está mutado, tiene un pronóstico favorable. En cambio, si el TP53 está mutado, es desfavorable. ¿Se recuerdan qué es el TP53? ¿Para qué sirve? ¿O qué hace, mejor dicho? Un supresor. ¿Verdad? ¿Y dónde actúa él? ¿Cómo le llaman a él? El guardián del genoma. Correcto, doctor, exactamente, porque él es el encargado de ver que todas las etapas del ciclo celular se den adecuadamente, en parte junto con otras proteínas. Por tanto, si pierdes el control por una mutación, se te fregaron tus células, se fueron al diablo. Y eso es una mutación muy común en todos los tumores hoy día, prácticamente, y sobre todo cuando ya están avanzados. Una linfocítica crónica
¿verdad? Con TP53 mutado que el paciente que no tiene el TP53 mutado. Igualmente, aunque tiene menos valor pronóstico, pero también es importante, le irá mejor a los pacientes que tienen, ¿verdad?, el estado mutado de las cadenas pesadas que el estado no mutado, perdón, de las cadenas pesadas de inmunoglobulina. ¿Alguien sabe por qué? Eso es mejor que esté mutado que no esté mutado. ¿Alguien sabe por qué? Porque suena como raro, ¿verdad? Que, concho, yo hubiera pensado que mutado era malo y no mutado era bueno. Pero aquí es al revés. ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué hace normalmente un linfocito B? ¿Qué es lo que él finalmente, o sea, él va a producir? Globulina, correcto. ¿Te acuerdas la estructura de la inmunoglobulina? ¿De qué está compuesta? De cadenas pesadas y cadenas livianas, ¿cierto? ¿Te acuerdas anatómicamente, por decirlo de una manera, cómo están divididas las regiones de las cadenas pesadas y las cadenas ligeras? Las cadenas La pesadas región, son variables. La región variable y la región constante, ¿cierto? Ok. ¿Y te recuerdas la región variable dónde está? ¿Con quién es que entra en contacto? Con el antígeno. Entonces, para yo poder entrar en contacto con el antígeno, precisamente mi región variable tiene que ser variable. Por tanto, una función normal, si hay una célula que tiene que estar mutando constantemente en nuestro cuerpo, es el linfocito B. Eso es lo normal. Si esa célula no muta, eso no es normal, porque quiere decir que solamente va a estar disponible para un tipo de antígeno y eso no es normal. ¿Me expliqué? Pueden preguntar sin pena. ¿Me expliqué? ¿Se entendió eso? ¿Me expliqué lo que quise decir? Si pudiera repetir esa última parte. Ok, doctora. La parte variable de las cadenas pesadas y livianas es la que entra en contacto con el antígeno. ¿Te acuerdas? La Y ahí, la puntita. ¿Sí? Bueno, si yo tengo que entrar en contacto con el antígeno, con muchos antígenos, ¿verdad? Que entran al cuerpo uno, yo tengo que tener una gama inmensa de secuencias de aminoácidos aquí que puedan entrar en estado físico de contacto con el epítope específico del antígeno, ¿cierto? Y para poder lograr eso, para poder lograr variabilidad, necesito variabilidad. Para poder que sea variable necesito mutar. Si no muto, es lo que más o menos pasa también a los humanos, a los seres vivos. Si no mutáramos, doctora, así como seres vivos, no tuviéramos variaciones genéticas, no estaríamos vivos, doctora. No nos hubiéramos podido adaptar a todas las condiciones que nos han visto, a los que los hemos visto sometidos durante toda nuestra época, desde hace 7 millones atrás, que se piensa que vino el primer, el primer, el primer humano, que fue probablemente O'Rourke, o si no, que encontraron en Chad. El otro se llama, ay, se me olvida. Esos son los que son los más antiguos. Pero desde ese entonces, doctora, imagínense, tantos cambios climáticos de frío a calor, etcétera, condiciones de agua, condiciones de alimentación variables, estaríamos muertos, igual que las plantas. Entonces, el linfocito B, ¿verdad? Es una célula que para protegernos ella sabe, o él sabe, que tiene que mutar
porque sabe que nosotros como humanos comemos muchas cosas, estamos en contacto con otras moléculas, con infinidad de moléculas y de átomos, y por tanto tiene que mutar. Si no muta, estamos en problemas. ¿Me expliqué? Entonces lo que quiere decir es que cuando muta esta cadena pesada hay mayor posibilidad de tener un mejor sistema inmune versus cuando Claro, no. doctora, Eso es lo exactamente, que ayuda al pronóstico. Entonces, exactamente. Ujú. Así es. ¿Otra pregunta? Bueno, seguimos. Entonces, cuando se empezaron a salir los estudios sobre la mutación del TP53, en aquel entonces, en esos años, era muy famoso utilizar este esquema de quimioterapia, que no es que tengan que anotarlo, pero es fludarabina, ciclofosfamida y un anticuerpo monoclonal llamado rituximab, que es quimérico, y aquí se ve claramente cómo impactaba en la sobrevida, ¿verdad? Tener el TP53 ya sea mutado o no mutado, tanto en la sobrevida global como en la sobrevida libre de progresión. En ambos tenía un impacto negativo tener el TP53 mutado. Así que estos pacientes con leucemia linfocítica crónica se nos pueden complicar y morir, por ejemplo, de infecciones por neutropenia o por hipogamaglobulinemia. Pueden desarrollar anemias hemolíticas autoinmunes porque de nuevo hemos visto que algunos casos pueden tener un componente autoinmune y por tanto la anemia hemolítica puede ser una manifestación de ese componente autoinmune. Y una complicación a la que sí se puede transformar una leucemia linfocítica crónica en el tiempo es a un linfoma difuso de células grandes, lo que se conoce como síndrome de Richter. O sea que un linfoma, o por mejor dicho, esta leucemia, que es de linfocitos pequeños, si la dejas progresar en el transcurso de los años, que eso ocurre muy lento, aunque también depende de la genética, pero generalmente ocurre lento, se va a ir transformando los linfomas difusos de células grandes. Ok, ya para terminar, unas cuantas palabras, por ejemplo, de la leucemia de células peludas. Esta es una femenina de 70 años que acudió por malestar general y molestias abdominales. Aparte de eso, tenía algunos síntomas osteoarticulares y que el vaso estaba grande al examen físico. Y cuando le hicieron los estudios de sangre, se encontró que tenía pancitopenia. Esta leucemia no es tan común, aunque en estos últimos 2 meses, no sé por qué, pero dice que donde vienen una vienen varias, ya he visto dos. Nunca antes había visto tantas leucemias de células peludas juntas en mi vida, pero ya he tenido 2 pacientes en los últimos 2 meses que me han venido con una leucemia de células peludas. Y por ahí me enteré que hay otro ahí, un colega también. No sé qué estará pasando, pero bueno. La edad media es de 50 a 55 años. Es mucho más frecuente en hombres, es una proporción bastante alta, 4-1. Es más incidente en caucásicos que en pacientes de raza negra, 3 casos por millón, y la prevalencia, pues a pesar de que el curso es indolente, la prevalencia está aumentada porque son pacientes que son de curso muy indolente y aparte de eso también se pueden curar, así que los se van o se curan o van muy lento en el tiempo. Y de nuevo, estas diapositivas las traje porque la parte genética es súper interesante en todas estas enfermedades. Y estos pacientes con lo que cursan son con mutaciones de esta proteína BRAF, que pertenece como ven a la mano izquierda, que es la vía normal, pertenece a las vías del MAPK y el RAS, ¿verdad? Que son vías que al final a nivel del núcleo, lo que van a hacer es transcribir genes que tienen que ver con la proliferación celular, diferenciación y sobrevida. Estos pacientes tienen una mutación que evidentemente afecta a esto y por tanto van a tener alteraciones en cualquiera de estas funciones celulares que he mencionado, que son proliferación, diferenciación y sobrevida. Esto es más o menos lo mismo, pero sí quería traer en consideración que la mutación más común es a nivel de la sustitución de la valina por el ácido glutámico en la posición 600 de la proteína, ¿verdad? Esa es la más común de todas, por patologías por estudio de inmunohistoquímica, como lo ven a la mano derecha. La sospecha clínica, estos pacientes, lo característico es pancitopenia con esplenomegalia. Son las presentaciones más comunes. El resto, ¿verdad?, están distribuidas entre las que están aquí,
claro, con efecto de la esplenomegalia pueden venir con molestias abdominales como por ejemplo malestar o dolor abdominal, y están los síntomas sistémicos que muchas veces son inespecíficos, fatiga, debilidad, pérdida de peso o hematopoiesis ineficaz, es decir, pueden venir también con infecciones como neumonía o si la trombocitopenia es muy profunda, pueden también tener riesgo de sangrado. Así que el 10 al 20% de los pacientes, ¿verdad? Dependiendo de la serie, se van a presentar con pancitopenia. Algunos pacientes pueden tener elevación del nitrógeno de urea, un 30% de los casos, lo cual no es nada despreciable. Otros 20% pueden tener, por ejemplo, elevación de transaminasa, igual que hipergamaglobulinemia, un 20%. Y lo característico de esta enfermedad, como la palabra lo dice, enfermedad de células periféricas, linfocitos vellosos, como lo está señalado aquí, que no sé si lo ven, pero el citoplasma está como despelucado, ¿no? Y son básicamente linfocitos que tienen una cromatina bastante densa. Aquí se ven un poquito aquí los pelitos de los linfocitos. Los criterios de la Organización Mundial de la Salud para el diagnóstico de la biopsia de hueso, en la biopsia de médula ósea vamos a ver el patrón típico que los patólogos llaman huevo frito porque se ve mucho citoplasma y poco núcleo comparativamente hablando. Y el inmunofenotipo característico es que estas células marcan antígenos PAN-B, o sea, tienen CD19 positivo, CD20, CD22, 23, y además de eso son CD103 positivo, 11C positivo y CD25 positivo. Aquí no sé si lo ven, pero aquí se ve el típico patrón en huevo frito, es decir, células con mucho citoplasma, ¿verdad? Claro, y el núcleo en el centro, ¿verdad? Lo que le da el aspecto de eso de huevo frito que acabamos de mencionar. Y como ya también habíamos visto en la leucemia linfocítica crónica, ¿verdad? La leucemia de linfocitos peludos está dentro del diagnóstico diferencial de los linfomas de células pequeñas o las patologías de linfocitos pequeños, como está, por ejemplo, la que hemos mencionado, la linfocítica crónica. Hay algunos casos de leucemias de células peludas que tienen marcación CD5 positivo, que es un poco similar a la leucemia linfocítica crónica, pero desde el punto de vista inmunológico con la linfocítica crónica, estos pacientes van a tener el patrón característico de huevo frito que te sirve para hacer la diferenciación con linfocítica crónica en esos casos difíciles de diferenciar por inmunología, ¿no? Estos pacientes los tratamos cuando tienen citopenias significativas, esplenomegalia sintomática o síntomas constitucionales. A veces, la verdad es que los casos que he tenido, todos los he tenido que tratar porque todos han tenido citopenias significativas, por lo menos los últimos dos. Que tiene un excelente pronóstico. El quimioterapéutico de elección es cladribine, solo hoy día o en combinación con rituximab o pentostatina, que también, bueno, el doctor que preguntó, por ejemplo, los medicamentos, pentostatina en Panamá no hay disponible, doctor, pero también se puede, ¿cómo se llama?, combinar con anticuerpos monoclonales, el rituximab. Hay medicamentos que también ya hoy día han salido a raíz de los estudios, ¿verdad?, en el BRAF, como el bemurafenib, todo lo que termina en I es un inhibidor de algo, en este caso un inhibidor del BRAF. Dicho sea de paso, BRAF también es una proteína bastante mutada en melanoma, ¿verdad? Cosa que es interesante también, como a veces los tejidos en distintas partes del cuerpo a veces suelen tener las mismas mutaciones, pero te da distintos tipos de cáncer, ¿no? Bueno, con esto termino, muchachos. No sé si hay alguna pregunta o algo que no les haya quedado claro. Pueden preguntar todo. Profesor, ¿Sí? Comentó que para hacer la diferencia entre la linfocítica aguda y la de células peludas, a pesar de que tiene ese patrón de huevo frito, no recuerdo qué era la morfología que podía tener la linfocítica aguda, creo que era la que tenía CD5 positivo, no recuerdo.
¿Linfocítica aguda o linfocítica crónica? Crónica, perdón, crónica. No, bueno, en la linfocítica crónica no vas a encontrar tanto citoplasma. Déjame ver si te enseño de nuevo. ¿Ves? Los linfocitos no tienen tanto citoplasma. ¿Lo ves? Es poquito. Ok, gracias. Es que en el Ujú. momento no lo vi, no Sí. lo Ok. vi. ¿Alguna otra pregunta? Puede ser que no pregunten nada, o se entendió todo o no se entendió nada. Doctor, yo no creo que hay más preguntas. ¿Mm? ¿No? Ok, bueno. Debe ser que todo se entendió, ¿sí, profesora? Sí, sí. ¿O tienen miedo de preguntar?